vamos parte por parte. El ISPOL es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Correcto. Que tiene su propia seguridad social para que de verdad les sirva, porque si tuviera la que tenemos nosotros, estarían jodidos. Entonces tienen una seguridad social propia, igual que las Fuerzas Armadas del Ecuador. Así es. Ahí hay un montón de dinero, porque son un montón de policías, son casi 40.000 servidores policiales, entonces se genera un montón de dinero. Y ese dinero, como cualquier seguridad social o cualquier institución financiera, tiene que invertirse para generar ingresos y rentabilidad para poder rendir cuentas a los afiliados. Hasta ahí entiendo yo, ¿ya? Correcto. Hasta ahí me enseñaron en la escuela. ¿Qué pasó? Bueno, el ISPOL justamente Ajá, este es el ISPOL. es Ahí lo uno de dije. los 3 fondos previsionales que tiene el país y hay que entender que al ser un fondo previsional, por naturaleza acumulan capitales, porque mes a mes llegan los aportes patronales y personales. El ISPOL está autorizado a realizar 2 tipos de inversiones macro. Las privativas, que son los préstamos para nuestros propios afiliados, y las no privativas, que son el problema. Entonces, el ISPOL llegó a tener 1.500 millones. Aguanta, yo no le voy a hacer preguntas jodidas y me acabo de dar cuenta que anda... Es que me dijeron que venía la posta, eso hay que venir armado. No, aguanta. No, ¡viva el ISPOL! El ISPOL llegó a tener, al momento del descubrimiento de las operaciones regulares, 1.550 millones de dólares. Ese es el capital del ISPOL. O sea, el ISPOL manejaba 1.550 millones Correcto. de dólares. Este era el capital. Es bastante plata. Es platita. Okay. Estos 1.550 millones Ajá. de dólares, aproximadamente 600 millones estaban en las inversiones privativas. ¿Qué es una inversión privativa? Los préstamos para nuestros afiliados. Estas son las mejores inversiones que puede tener el ISPOL. ¿Por qué? Porque nos dan el más alto rendimiento, un 9.15%. Además son las más seguras porque se recuperan mes a mes. Sí, por supuesto. La tasa de morosidad de esto es del 2%. O sea, ya me hubiera encantado tener aquí el 80% del capital del ISPOL y estaríamos tranquilos, ¿no? Pero además, el darle préstamo a nuestros afiliados... Mejora la vida de los afiliados. No solo eso, le dinamiza la economía. Por porque supuesto. yo le doy al afiliado, el afiliado se compra un carro, una casa, le pone a circular en la economía. Sí. Entonces tenemos lo más rentable, lo más seguro y además un fin social. Esto no es problema. El inconveniente eran los 950 millones de las inversiones no privativas. ¿Qué significan no privativas? Abrir Que el voy a rasgos invertir con en terceros. bienes raíces, voy a invertir en este nuevo sistema, voy a invertir ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. O sea, como el lobo de Wall Street. Ahí viene el problema inclusive de la normativa. La normativa vigente en el ISPOL en este momento dice que yo solamente puedo dar 2 créditos. El hipotecario, que es abierto el monto, y un crédito quirografario de máximo 4 sueldos. O sea, le limitaba, la normativa le limitaba para que no se dirijan acá ingentes capitales, sino para que quede esta bolsa. En esta bolsa vienen las novedades. Pero, a ver, tampoco satanicemos eso, ¿no? Porque esto lo hace toda seguridad social del mundo, Obvio. las inversiones, y si las colocas bien, Está inversiones sano. de bajo riesgo, a largo plazo o a corto plazo, te va a rendir, ¿De ¿verdad? acuerdo? Sí. El inconveniente es ¿Qué pasó? cómo se dieron las inversiones en el ISPOL. Si invertir esto no es lo malo. De hecho, eso es lo recomendable, diversificar los portafolios. El inconveniente es que de entrada, con el señor Cherres, se llegó a dirigir operaciones que entre estas 3, entre la SWAB, bonos compactos de recompra y bonos, suman la jugosa cantidad de 693 millones de dólares. Ok. En empresas relacionadas a un solo sujeto. Ya, hablemos español. ¿Qué es esto? Voy a explicar una por una. La mal llamada operación swap, porque técnicamente una El operación... swap es un intercambio, ¿no? Exactamente. Técnicamente un swap es un intercambio. O sea, por decir, yo tengo un Yo flujo quiero de ser dinero a 15 accionista de años. Teleamazonas y Teleamazonas quiere ser accionista de la Posta y hacemos un swap de acciones. Eso es un swap. O Ok. yo tengo un flujo de aquí a 15 años con pagos trimestrales y alguien me ofrece, entrégame ese flujo y yo te doy pagos bimensuales. Entonces te entrego algo y recibo algo a cambio. Ya. Pero eso es un swap. ¿Qué es lo que pasó en el caso del ISPOL? El ISPOL tenía 327 millones.3 en bonos de deuda interna. Oye, no mira papeles, se sabe así de memoria, ¿no? Para eso me llevaron. Ya. Estos bonos de deuda interna es lo más seguro que existe en el país, porque el Ecuador nunca ha dejado de pagar los bonos de deuda interna. Los de deuda externa sí han caído en default. ¿Cómo que nunca hemos dejado de pagar los bonos de Los deuda bonos interna? de deuda interna nunca se han dejado de pagar porque ¿Cuándo el rato- hemos pagado los bonos de deuda interna? Siempre. hermano? Si aquí siempre le emitimos un papel que no sirve para nada, con el que yo me puedo ir al baño a limpiar. No, lo que pasa es que los bonos de Y deuda decimos, interna... este papel vale 100 millones. Lo tenga que sí policía. ha sucedido con los bonos de deuda interna es una operación que acostumbra a finanzas. Te paga en la mañana y en la tarde dice, pero vuélvelo a invertir. Eso sí ha sucedido, pero nunca ha dejado de pagar. ¿Por qué? O te paga con unos papeles que no sirven para nada. en No, no finanzas. pueden, porque el rato que un Estado deja de pagar bonos de deuda interna, técnicamente ese Estado está quebrado.
O sea, no se puede, ¿sí? Lo que sí ha sucedido es con los bonos de deuda externa que han caído en default, ¿de acuerdo? Pero bueno, el ISPOL tenía estos 327 millones de bonos de deuda interna pagaderos hasta el 2034. ¿Qué es lo particular? El flujo de estos bonos de deuda interna entre capital e interés llegaban a la suma de 673 millones al 2034. El señor Cherres llegó y le dijo, miren, como esto tienen ustedes en papeles, yo les ofrezco que me los den. Ajá. Y yo les voy a ofrecer un pago anual de intereses de 20 millones. Primero le dan 10 años de gracia, o sea, es una barbaridad. Ya quisiera, ahora que entiendo esto, ya quisiera que a mí me los hubieran dado, pues no. Me entregan 327 millones, lo hago capital, lo pongo a producir y tengo 10 años de gracia para recién pagar capital. Y mientras tanto, en los 10 años, estoy pagando intereses. ¿Cuál es el problema? Estos bonos de deuda interna, conservados en el escritorio del ISPOL, anualmente le daban casi 25 millones de dólares de interés. Y el señor Cherres solo ofreció 20. De entrada ya hay un daño, ¿no es cierto? Sí. Pero encima el flujo total para el 2034 era 673 y el flujo total de lo que ofreció el señor Cherres solo llegan a 612. Hay una diferencia de 60 millones de dólares. Diferencia que, dicho sea de paso, si ustedes revisan la entrevista del 23 de octubre del 2020 con Yanid Nostroza le dice a Cherres, oiga señor Cherres, pero entre un flujo y el otro hay una diferencia de 60 millones. Ah, no, es que yo solo le di en efectivo al ISPOL de entrada. Falso, mentira. Y luego inclusive habla de 100 millones. ¿De acuerdo? Ya. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, el ISPOL le entregó los bonos de deuda interna, pero no recibió nada a cambio. Nos hablean 60 millones. De entrada. ¿Por qué de entrada? ¿Y de salida? Es lo que no tenemos, porque en este momento esto ni siquiera está a nuestro nombre, sino a nombre de Napscunco LLC, que es una filial del Citibank. Ahí viene toda esta tramulla. ¿Qué es lo que sucede? Cherres se presenta al ISPOL como representante de Citibank. Yeah. Ahí están los papeles. Él dice, no era. No era, pues el Citibank dice, yo nunca le he autorizado esa representación. Ya. Y ante el Citibank se presenta como representante del ISPOL. O sea, se hace una triangulación. En definitiva, el ISPOL le entrega estos bonos de deuda interna, ahora están a nombre de Napscunco en el Banco Central, pero no recibió nada a cambio. Lo que recibiera supuestos pagos del señor Cherres. ¿Por qué le digo supuestos pagos? Porque él se comprometió a pagar 20 millones anuales de interés hasta el 2026 y recién el 26 ya empezaba a pagar el capital. Aquí mi primera pregunta es, esto es un numerito, o sea, 327 millones no te caben en un maletín. No. No te caben en el avión del Rafa. De acuerdo. ¿Cómo mueves 327 millones así nomás? Con crimen organizado. Estos 327 millones que estaban en el Banco Central, en la cuenta del ISPOL, el día 7 de enero del 2016, el ISPOL lo transfiere de la cuenta que la tenía ahí. A ver, salen del ISPOL. Ajá. Pero están siempre en el Banco Central, ¿no? Están siempre en el Banco Central. No salen del Banco Central, pero en la cuenta del ISPOL. Ok, salen de la cuenta del ISPOL en el Banco Central. ¿Y a dónde van? Al mismo Banco Central, pero a otra cuenta. ¿Al Banco Central, la cuenta de? Napscunco. ¿Y por qué este NAF ni sé qué vaina tiene una cuenta en nuestro Banco Central? Porque lo crean. ¿Qué es lo que sucede? Se da una especie de triangulación. Es más fácil explicarlo de esta manera. El ISPOL tenía esta cuenta tradicional 1 y digamos que esta es la cuenta que abre Napscunco, que la abre en el mes de agosto del 2015 con Picaval. Esto es Picaval y esto es el ISPOL, ¿de acuerdo? Como no pueden transferirlo así directamente y hay documentos, porque esto empiezan a tratar de hacerlo el 23 de diciembre del 2015 y el Banco Central dice esto no se puede. Es decir, el Banco Central sabía lo que querían hacer. Luego el 29 de diciembre del 2015 tienen un segundo intento y el Banco Central tampoco le dice no se puede. Ahí entra Javier Neira Salazar con Citadel. Entonces Citadel crea dos subcuentas, una a nombre del ISPOL y una a nombre de Napscunco. Llamémosles dos para que sea más fácil explicar, ¿de acuerdo? Todo esto es dentro del Banco Central. Okay. El día 6 de enero se crean estas cuentas del 2016. El 7 de enero David Proaño mueve los 327 millones de esta cuenta tradicional del ISPOL a esta cuenta de Citadel. El 8 de enero se da este traspaso de la cuenta del ISPOL a la nueva cuenta de Napscunco, pero bajo el poder de Citadel, ¿de acuerdo? Y recién el 12 de enero se van de esta cuenta nueva de Citadel a esta cuenta tradicional de Napscunco que se abrió meses atrás. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta operación del 8 de enero, ¿saben cómo está registrado en el Banco Central? Bueno, el Banco Central nos dice, ese día se fue el sistema y está registrado manualmente. No. Así le escribo yo. Esto es un robo descarado.
Que se muevan 327 millones de bonos de deuda interna y el Ministerio de Finanzas no se dio cuenta, el Banco Central no se dio cuenta cuando fueron alertados. ¿Quién era gerente del Banco Central? Pues en ese momento Diego Martínez, presidente del directorio. Ah, no te creo. O sea, ahí vienen los nombres. ¿Esto quién tenía que controlar? La señora Suan Mansur, pues, Diego de la Martínez, Superintendencia de Compañías. ¿Dónde estará? Pues eso es lo interesante, ¿no? No te creo. Diego Martínez, tan honesta que parecía. ¿Dónde están en este momento los bonos? Aquí todavía. ¿Pero a nombre de quién? De Nafscunco. Estos son los bonos que están en este momento inmovilizados. ¿Sabes que después de un año de que la gente habla del ISPOL, por fin empiezo medianamente a comprender? ¿Puedo borrar esto? Claro, okay. claro. Es un robo descarado. Estábamos en los SWAT, ¿no? De acuerdo. Es de esta recién, ¿ah? Exactamente. Estábamos en los SWAT. Aquí le dejo espacio para que siga rayando. De acuerdo. A ver, vamos a los bonos con pacto de recompra, que son un monto de 216 millones. A ver. El reporto bursátil, que es lo que sí existe en la ley de mercado de valores, dice que deberán ser contratos no mayores a 180 días. Pero el bono ya tiene que existir previamente. Yo tengo un bono por 10 millones, pero lo tengo en este título y necesito liquidez. Y te los ofrezco a ti, temporalmente. Y te digo, mira, Anderson, te voy a vender estos bonos de 10 millones y te ofrezco recomprarlos en 180 días y ahí te voy a pagar 10 millones 200 mil dólares. Entonces tú me das los 10 millones, suena bien. Los bonos, ni siquiera, si quieres te los dejo a ti, pero si no lo dejamos en un custodio, para que te garantice, ¿de acuerdo? Entonces resulta que luego de los 180 días yo regreso, te los recompro y tú te llevas 200 mil dólares de rentabilidad. Y usted va y coge sus y yo recibo nuevamente los bonos, porque esos eran míos. Ese es el negocio del reporto bursátil. Es como una prenda. Una prenda, ¿de acuerdo? Es como que cuando estabas pelado y querías tomar biela, ibas y dejabas el reloj y decías, deme una java, ¿no? Danilo vino sin reloj hoy. Ya. Está comprendido lo que sí está autorizado. Okay. Bueno, estos genios del ISPOL se inventaron la figura del reporto privado, que la intervención a Decevale le dice la Superintendencia de Compañías, esa figura no existe. Si no existe en la ley, es ilegal. Así de sencillo, ¿no? ¿Pero por qué se inventaron? Primero, para tener contratos que superan los 500 días. ¿De acuerdo? Segundo, no le entregaron los bonos ni al ISPOL y supuestamente estaban quedados en el Decevale, pero el Decevale dijo, yo no he custodiado nada. Por eso es que el ISPOL en este momento no tiene nada de esto. ¿Qué es el Decevale? Disculpe. El Decevale es el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, es decir, un tercero neutral para mediar en las negociaciones. Cuando estos quieren hacer este cambalache, tú quieres vender y comprar y yo cuido acá, yo superviso y tú recibo y entrego, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en este tramo específico de los bonos con pacto de compra para que vean la grosería? Les voy a poner un ejemplo numérico. Si yo vendo 10 millones en bonos, como estos son bonos de deuda externa que sí fluctúan y que de entrada tienen un castigo internacional que bordea el 30 o el 40%, sí, claro. Para que tú estés garantizado, yo no tendría que darte solo 10 millones, tendría que darte unos 15 millones. Por supuesto. Cosa que, si empiezan a bajar los bonos, yo te llamo y te digo, oye Anderson, ¿sabes qué? Tienes que recomprarme porque empezó a bajar. Y si yo te digo, no, ahorita no tengo liquidez, bueno, qué pena, te los saco al mercado, no los logro vender en los 15, los vendo en los 13, pero no perdí, porque yo solamente invertí 10. Eso es lo ideal de un inversionista, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasó al ISPOL? En primer lugar, estos bonos de deuda externa, ahora nos damos cuenta que ni siquiera existían de parte del vendedor, que eran las empresas del señor Cherres. ¿Cómo que ni siquiera existían? Ni siquiera existían. Al ISPOL le decían, preste la plata y ya voy a comprar los bonos. Así no es el negocio. Así no es el negocio. Y lo peor... O sea, yo iba a la tienda y decía, quiero unas bielas. Préstame $100 para ir a comprar un reloj para venir a comprar las bielas. Así de grosero. Así de grosero. Oye, qué bacán. El problema de estos contratos son tan groseros que el inversor no tiene que seguir el riesgo del dinero. Bueno, le hicieron firmar al ISPOL. Bueno, no le hicieron, sabemos ahora que eran coludidos, ¿no? El ISPOL firmó unos contratos donde dice que mientras yo estoy en posesión de los bonos, el riesgo del bono es mío. Oiga, pero si yo ya di el dinero, el riesgo tiene que ser suyo porque usted es el dueño de los bonos. Bueno, ahí están los contratos y se los puedo dejar para que revisen. O sea, son una barbaridad, ¿no? Pero lo peor de esto es que, recuerdan que el señor Cherres dijo, yo no pude pagar porque el Estado me dejó de pagar. Así dijo el primer argumento, sí, claro. ¿No? Bueno, si el Estado, en el supuesto no consentido, cosa que es mentira, pero en el supuesto no consentido, que el Estado no le pagaba estos bonos de deuda externa, ¿cuál era el problema del ISPOL? Ninguno. Porque es un contrato, pues, y eso, los bonos solo son garantía. Pero ahí viene la mentira. ¿Cuándo se empieza a atrasar en los pagos del señor Cherres? El noviembre del 2019, ¿cuándo sale toda esta estructura que estaba coludida con él en el ISPOL? ¿Por qué? Porque ante un vencimiento de esto, lo que hacían es fingir una reinversión.
En el mejor de los casos nos pagaba el interés y el capital se reinvertía. Nunca volvimos a ver ese dinero. Tan es así de grosero esto, que una de las investigaciones que está avanzando en Guayaquil, que es la de Citadel, se refiere a la última transferencia en este tramo que hace el ISPOL, de 32 millones de dólares. Y vuelvo y repito lo mismo, porque el ISPOL transfiere los 32 millones, pero se suponía que los bonos ya existían, y era para comprar bonos 2028. Nunca se compraron esos bonos 2028. ¿Qué pasó con estos 32 millones? Se dilapidaron. 11 millones para el señor Cherres, 14 para el señor Neira. ¿Cherres? ¿Cómo vive Cherres? Bueno, con lujos, pero ahora creo que bastante preocupado por lo que se le viene, ¿no? La justicia norteamericana está atrás de él. Yo no creo que le tema a la justicia ecuatoriana, pero sí a la norteamericana. Decir, son 693 millones. ¿Cherres era el gran capo? No, para nada. ¿No? Para nada. A ver, Cherres era el tipo es el tinterillo. Es el títere. A ver, comprendamos. Atrás de esto hay grandes poderes políticos y económicos, no solo ecuatorianos, transnacionales. ¿Por qué? Ya les expliqué el rol de Citibank, ¿no es cierto? A mí me podía suceder, a ti te podía suceder, pero al Citibank... Sí, meterle el dedo al Citibank. Discúlpenme, no una cosa así. El Citibank sabía lo que estaba aquí sucediendo. Que se quisieron hacer los tontos o se hicieron los tontos es otra cosa. Por eso es que ellos ante el escándalo, lo primero que hacen es ya detener los pagos al señor Cherres. Y tienen en Nueva York alrededor de 25 millones inmovilizados, que esperamos que nos los devuelvan. Se lo va a devolver a los gringos, que son los que se cogen la plata que... Tendremos que ir a pedirlos allá también. Pero este es el segundo tramo, bonos compactos de compra. Desmentido lo que el señor Cherres decía, que no se pagó porque el Estado no le pagó. Y el tercer tramo con el señor Cherres son los bonos puros. Volvemos a lo mismo. El ISPOL sí podía comprar bonos, pero tenía que hacerlo como corresponde. Decirle a Finanzas, mire, quiero comprar bonos, tengo capital, autoríceme a hacer una inversión internacional, porque eso se compra afuera, pues no se puede comprar aquí en el país. Porque eso los prescribe el artículo, si no estoy mal, 266 de la Constitución. Y el Ministerio de Finanzas tiene que decir, autorizado, compre. Claro, para evitarse eso, ¿qué dijeron los señores? Que asoma el señor Cherres como que es un privado, el ISPOL le entregaba el dinero y el señor Cherres era el que supuestamente compraba los bonos. Bueno, ninguno de estos tenemos acá. Entonces, resulta... ¿Cómo que no hay bonos acá? Es que no tenemos certeza que existan los bonos. ¿Cuánta plata le dieron a Cherres? 693 millones. Bueno, en total 693. Acá son más o menos 152 millones. Y le entregaban al señor Cherres 150 millones libremente. Le decían, confiamos Lo en que usted pasa es que, a ver, no solo eso, en una empresa, en cualquier institución bien formada, hay controles internos. Bueno, el primer control debía ser el director de riesgos. El director de riesgos es este delincuente de John Luzuriaga que acaba de confesar. No. Hay una particularidad. Así cualquiera. Yo vengo a la posta y les digo, oigan, ustedes tienen bonos de deuda interna, les ofrezco esta propuesta. Aquí siempre guardamos aquí. Ya. Pero yo no sé cuánto tienen. ¿Por qué la propuesta al ISPOL se hizo exactamente por el valor de bonos de deuda interna que tenía? Porque tenían información privilegiada. El director de riesgos, que era John Luzuriaga, el director económico financiero, Rafael Núquez, todos estaban coludidos con ellos. Que no se ofenda a nadie. Luzuriaga, Luque, fulanito, menganito, Cherres, ¿verdad? Entonces, policía. C de Cherres, no de Choro, no se asuste. Estos son obedientes, no beligerantes, obedientes, no beligerantes, obedientes, no beligerantes. No tanto por son civiles, pero estaban coludidos. Ya. Usted entiende a lo que me refiero. Sí, de acuerdo. Responden siempre de forma vertical. ¿Quién está acá? En el ISPOL, los directores generales y el consejo directivo. ¿Quién está acá? Ahí viene el poder político y ahí viene el poder económico. Ahí vienen los que les garantizaban. ¿Por qué todavía no le pone nombres un año después? No, yo solo puedo poner nombres. A ver, esto es ISPOL, ¿de acuerdo? Pero después de ISPOL acá tenemos al DC Vale. Bueno, en el DC Vale pongámosle nombre, pues Rodolfo Crofle Aquel. Una persona que tiene 87 años, que hasta los 85 gobernó en el DC Vale y en la Bolsa de Valores de Guayaquil, el mandamás. Bueno, con 85 años estaba sumamente lúcido. Una vez que le destituyen en octubre del 2020, la principal defensa ahora es que es un senil inimputable. O sea, no es inocente, sino un senil inimputable. A eso nos quieren llevar. Pero aquí en el DC Vale trabajaba Rodolfo Cronfle, trabajaba Oriana Rumbea y trabajaba Luis Álvarez. Y en el DC Vale los mismos. Y Luis Álvarez ya es autor confeso. Esto es parte de la colusión. Pero y sobre a el esto DC le llama Vale... usted poder político. De entrada, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el poder político? ¿Quién le controlaba a esto? Rodolfo Cronfle, la señora Rumbea, el señor Álvarez, ¿cuál es su poder político? político? Si yo digo Javier Neira Salazar y Rodolfo Cronfle, ¿no se les suena por ahí conexiones políticas? ¿O tengo que dibujarles también las conexiones políticas? Pero no nos quedemos ahí.
Hay organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que debía controlar esto. Ajá, con Suad Se le Mansur. pongo nombre, Suad Mansur. La Superintendencia de Bancos del señor Cristian Cruz. El Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera. La hermana de Patricio Rivera viajó a Nueva York a dar el visto bueno a la operación Swap, ¿no? El Banco Central, que les acabo de decir, del señor Diego Martínez. Pero no nos quedemos en eso, pues. Sobre el ISPOL. ¿Es posible que esta gente de la superintendencia, del ministerio, del Banco Central, haya sido, no sé, tonta, poco formada, ineficiente, poco detallista en su trabajo, poco meticulosa? ¿O necesariamente un esquema como este requeriría de la colaboración y cooperación para delinquir de esa gente? Necesariamente estaban coludidos. Les doy un ejemplo. La Superintendencia de Bancos, ante la operación Swap, en enero del 2016, o sea, a días de lo que se dio la operación, le pide información al ISPOL. Bueno, ahí hay los mensajes del señor Cherres, que le dice a Luzuriaga el 15 de enero del 2006, disculpe el término, ya cabréate, y a la Super de Bancos le mandas esto y esto y esto, porque yo tengo línea directa con el ministro de Interior. ¿Quién era el ministro de Interior el 2016? El señor José Ricardo Serrano Salgado, que por cierto anda diciendo que yo lo persigo. Bueno, qué rara manera de victimizarse, pero dejémosle. Si es que el señor quiere victimizarse, que yo le persigo, es una condecoración en el pecho. ¿Pero a qué voy yo? En enero del 2016, Cherres ya le decía a Luzuriaga, tranquilo que tengo línea directa con el ministro de Interior. Okay. El señor Serrano dijo que a Cherres recién lo conoció en abril del 2016. Sí, siempre han negado la relación que había. No nos quedemos ahí, pues viene la señora María Paula Christiansen, recuerden ustedes, la directora administrativa del Ministerio del Interior del señor José Serrano. Sí. Bueno, resulta que en el 2017, ante la investigación de los contratos de caballos, de patrulleros, de pistolas y chalecos, fuga. Para Estados Unidos. Noviembre del 2017. Me escribió la otra vez, me dijo que ella no estaba prófuga, que estaba haciendo unas inversiones. Es que ahora ya legalmente está subsanado todo porque así opera el poder político. Pero cuando se fuga, que es el 1 de noviembre del 2017, a los 3 meses, un fulano llamado Jorge Cherres Miño le deposita 320. Pero es el segundo SPA, porque el primer SPA es el de Cumbayá. Explíquenme a mí cómo el 2015 una directora administrativa con un modesto sueldo de $3,000 montó el primer SPA en Cumbayá. Y años después vuelve a montar un SPA y una oficina de diseño en Estados Unidos con apoyo del señor Cherres. Y esto no tiene relación. Podría haber montado una lavandería. Chiste. No, después me llama la señora Christiansen bravísima. Esto no es gracioso. Disculpa, Jeff, que me he quedado aquí emocionado y sé que tenemos que seguir con el programa. Jeff es mi Jefferson. Aquí hay un montón de plata, aquí hay un montón de robos. Vuelvo al principio. Y recién estamos en esto. Esto se empieza a resolver fuera del Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué siempre es así? ¿Por qué tenemos que esperar que los gringos nos hagan la tarea? ¿Por qué la fiscal general no puede hacer lo que hacen los gringos? No se empieza a resolver fuera del Ecuador, se empieza a resolver en el Ecuador. Y recordemos algo, aquí nadie ha reconocido la labor, la frontalidad y la decisión de una persona fundamental. De su jefa. María Paula Romo, obviamente. ¿Por qué? Pero ¿cómo que nadie? Porque ella todo el mundo dice que esto lo denunció María Paula Romo porque es público y notorio. En un inicio, en octubre del 2020, el señor Cherres venía aquí mismo a la posta, ¿no es cierto? Se mostraba muy seguro, muy financiero. Venía, no, porque... Bueno, online, porque él sabía, ¿no? Pero se presentaba el muy seguro, o sea, vean, aquí hay una sarta de ignorantes que no comprenden y esto es cuestión de que me digan dónde les deposito y mañana les entrego los bonos. Y esto es un escándalo de la entonces ministra de Gobierno para salvarse de un juicio político. Así lo decía, ¿no? A ver, que bueno, el tiempo ha pasado. Evidentemente, discúlpame ahí, yo sé que tú la quieres mucho a María Paula, porque ella te nombró en el cargo, pero, sin ofender, pero evidentemente coincidía que a María Paula le iban a tumbar por andar repartiendo hospitales a diestra y siniestra, y pum, salió con la denuncia más importante que ha hecho un ministro de gobierno en los últimos 20 años. Uno que es mal pensado dice, hombre, qué coincidencia. 2 precisiones. La doctora María Paula Romo no me nombró a mí en el cargo, me nombraba a mí como, en el periodo del economista Gabriel Martínez. Te nombró María Paula Romo, número 2 del CIES. No, subdirector general de inteligencia. Subdirector, no, de inteligencia. Subdirector general de inteligencia de la Policía Nacional. Sí. Fue pedido por María Paula. Punto 1. Punto 2. Y a Gabriel, quien le pide que te lleven a Gabriel Martínez. a Gabriel Martínez, es María Paula.
Eso yo no lo sé, Pues porque yo resulta sí, que yo porque ese salgo, es mi trabajo. yo salgo de una terna. Tú sabes esto, pero yo sé por qué los mueven ustedes, yo me lo sé. Yo salgo de una terna del Consejo de Generales y la terna la integraba mi general Zárate, el que está ahora comandando Guayaquil, Sí. mi persona y mi compañero Esquivel. Que Y no el quiero decir ministro que esté Martínez. mal. No, sí, pero A lo que el voy otro día es- le explicaba yo a María Jefferson. Paula hace esta denuncia efectivamente porque está en mitad de un juicio político. Eso no quiere decir que la denuncia sea falsa. Recordemos, el caso de los hospitales, la denunciante es la doctora Romo, porque ahí hay información, y eso fue demostrado, de Ban Ecuador, que le dice, oiga, aquí están realizando diferentes retiros y me piden a mí que provisione cantidades en las sucursales del banco, de los bancos de Manabí. La denunciante es la doctora Romo, porque ella les llega esta información y denuncia. Por eso es que muy hábilmente este crimen organizado, todo esto, ¿qué le dicen a la doctora Romo? Bueno, vas a denunciar esto, no, esto no te pasa factura. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Empieza la campaña de trolls. La misma que en la cual estoy yo metido ahora, ¿no? Ahora me han dicho de todo, pero no hay problema, yo sé quiénes son. Pero ¿qué es lo que buscan? Dos cosas. Primero, al denunciante, presentarlo como el malo. O sea, el señor José Serrano, que ahora dice que yo soy el persecutor, busca eso. A la víctima, presentarlo como victimario. Con la doctora Romo hicieron exactamente lo mismo. Los trolls empezaron una campaña y le presentaron a ella como Y la los repartidora de los hospitales. y los trolls repartían Cuando, hospitales recordemos y- quién repartía los hospitales, lo investiguemos Hombre, bien. medio gobierno. Pues, sí. Daniel Mendoza, ¿a quién respondía? ¿Con quién tiene fotos en Manabí en el matrimonio? A ver, ¿dónde está la señora María Paula Romo? En Estados Unidos, de lo que conozco. Qué raro. ¿Dónde está el señor Lenín Moreno? A él no conozco dónde está. ¿Dónde está el señor Santiago Cuesta? Entre España y Ecuador. Todos están fuera. ¿Sabe por qué? Pero investiguen, pues. Por eso digo, investiguen. ¿Qué es lo que pasa? Medio sospechoso que los mismos de los hospitales, luego aparecen Señor esos Martínez. nombres, El único que se quedó Bueno. aquí es Gabriel Martínez. luego asuman los mismos nombres en Seguro Sucre o no. Pero además no nos quedemos ahí, pues. Resulta que entre los chats del ISPOL hay un señor que se llama Eduardo Borja Camacho que dice, Santiago, ¿cuál Santiago será? Pero dejémosle en Santiago, ¿no? Santiago, el general Proaño quiere que le recibas 10 minutos para agradecerte por el ascenso. Sí, el jueves a las 10 de la mañana. O sea, le acepta la reunión. No sé si se dio o no se dio, pero le acepta la reunión. Si así llegaron al general, qué vergüenza. Pero había que ver cuál es el famoso Santiago. ¿Y usted qué sugiere? ¿Que es Santiago Cuesta? O sea, yo creo que esto es Santiago cuesta arriba, pero no sé a qué Santiago se refieren, ¿no? Pero si no sabe por qué dice que cree que es Santiago Cuesta. No, yo digo que esto, determinar cuál Santiago es, va a ser una misión cuesta arriba, pero habría que ver, ¿no? Vamos. Gracias, mi coronel, por estar aquí. Primera vez que entiendo Y es decir, la carajo se primera llevaron parte la ya, plata. porque faltan 4 tramos Ya la más. segunda parte, en otro hombre, día. tenemos que hacer un especial de 4 horas. El Muchas coronel gracias. Renato González, el ISPOL. No le pregunto mucho porque ya le ven ahí